Luego Dios Chapoca. Pesgajosos, Raelis, también conocido el boss. Es facilito, lo único que tienen que hacer es evitar a las sirenas que se les queden a meré. Si la sirena llega a tocarte, como en este caso, tu vida va a bajar del 100% al 1%, o sea, vas a quedar con 1 de vida. Siempre se focusea primero a las sirenas, son las primeras que tienen que morir. Los chiquitos lo que hacen es tepear a los jugadores e invocaciones más alejadas. Por ejemplo, si un compañero o una invocación está tan lejos como acá, el chiquito lo va a teletransportar con él. O sea, se lo va a intercambiar. La invocación aparecería ahí y el chiquito aparecería atrás de donde estaba ese jugador o invocación. Y los grandotes dejan unas marquitas, las cuales perdés PM si las pisas. Y para que desaparezcan debes sacarle un 10% de su vida de golpe, de un solo golpe, para que desaparezcan las marcas. O las podés pisar sin problemas y acercarte a él. Las mismas marcas van apareciendo en el mapa y intervienen en la visión, no dejan pegar. Por lo tanto vas a tener que pisarlas o vas a tener que pasar atrás del golpeador para poder infligirle daños y que pierda el estado este. También los mobs, tanto las sirenas como los demás, son inmunes si no hay línea de visión. Bajo el agua duerme el eco donde el sol no quiere entrar. Raelis ruge en su trono, con los cielos sin piedad. Largas sombras se deslizan a compás de tentaculón. Un lagarto con corona, el océano es su prisión. Sus esbirros ya despiertan. Una vez hayan hecho la primera y segunda sala, que son lo mismo, tienen los mismos mobs, cuando llegan a la zona del jefe, van a ver un recipiente acá donde le dan clic derecho y lo activan con la llave de Siremomore de nivel 230. Y se va a mostrar el jefe y también los demás mobs. Una vez entran a la dungeon con sus compañeros, van a ver que está el Raelis, que es uno de los jefes, y el Siremomore. La mecánica de la dungeon es sencilla, van a aparecer alrededor del Raelis unas casillas azulitas. Si esas casillas no las pisan con tu equipo, o una mascota, una invocación no las pisa, se convierten en casillas de muerte. Si las pisan, mueren. El Raelis no empuja ni atrae, lo que hace es que a los jugadores que estén quietos los alinea con otros, o sea, si están alineados, los va a acercar entre otros. Por ejemplo, acá está el SRAM. Si el Raelis se le acerca al SRAM, le va a pegar un golpe que le baja Resist. Y además, a lo que esté al lado, supongamos que no está este Shansham, me va a acercar a mí hacia él. Y a cualquier otra cosa que esté alineado con el SRAM. En 3 casillas. La idea sería, básicamente, cada vez que matamos a un mob, va a dejar una flor. Esa flor la agarramos y les va a dar 4 puntos de acción y 2 PM permanentes que se les van a quedar hasta que el Siremomore los toque. Acá viene la segunda parte de la dungeon, donde van a tener que escapar del Siremomore o sacarles PM para que no se acerque tanto. Pero mientras el Siremomore no haya obtenido una flor, va a ganar más PM por turno. Entonces la play cuando se juega con Siremomore sería matar mobs, sirenas, los pequeños y los musculosos. Y una vez que mueran hay que tratar de matar lo más rápido posible el Siremomore. Ahí ha dejado una flor para el SRAM que la va a agarrar, porque el Siremomore no tiene nada de placaje, tiene 50, así que es muy difícil que los plaque. Una vez que agarran la flor, pueden ir matando otro mob sin ningún problema. Y la idea es que el Siremomore no los toque a menos de que hayan agarrado 2 flores. Si han agarrado 2 flores, el Siremomore les va a retirar solo una. Cuando el Siremomore obtiene una flor, se le va el efecto de la ganancia de PMs y vuelve a tener muchos menos PMs. Puede llegar a tener hasta más de 6 PMs tranquilamente. Entonces sería matar los mobs pequeños,
luego Shiromomore y de último el jefe. Burbujas de muerte van, el coral se vuelve tumba si no aprendes a nadar. Pero si giras la llave, cuidado con lo que haces. Shiromomore despierta y luego te atrás después. Raelis salió del abismo con su risa sin razón. Agita el pulpo oscuro, su látigo de terror. Sire caballero negro con la espada del dolor. Vigía de lo prohibido, guardián del destructor. Sire no tiene alma, solo ecos de traición. Una vez que matan al Shiromomore, todos los jugadores que hayan conservado su flor se van a quedar con el estado de la flor misteriosa, y es mejor para poder pasear al Raelis, que fasea el 80%. Una vez que fasea el 80%, va a invocar un pulpo que va a hacer daños en línea recta a donde mire, en 3 casillas. Ahí, como ven, luego de facear el Raelis, invocó a Pol el pulpo. Cuando vuelve a facear, va a haber otro pulpo más. No son muy difíciles. Lo único que debes saber es que cuando cambia de lugar, va a pegar en línea recta en 3 casillas a donde esté mirando. Luego de esquivar eso, va a tener un ataque en área, por lo que recomiendo no quedarte en área a compañeros. Y nada más, es bastante sencillo evitar los daños del pulpo. Otro recordatorio más es que las casillas no solo se convierten en casillas de muerte, sino que en el turno del Raelis las hace explotar, a menos que esté desfasado. Las hace explotar haciendo daño en área. Es la noche, su ley es la extinción. Raelis gruñe y lo llama. Si el tributo fue pagado, 2 jefes en un combate, un destino encadenado. ¿Quién se atreve a retarlos? ¿Quién busca su tesoro? Las burbujas se revientan, le bajan del Ve solo. lo que sí llevo el Raelis y Shiromomore